La vida de Gregorio comenzó en un periodo turbulento en la historia de Roma. El Imperio Romano ya había caído hace más de un siglo, dejando un vacío de poder y una ciudad en ruinas. Sin embargo, el nacimiento de Gregorio, en 540, marcó el inicio de un viaje que transformaría no solo la historia de la Iglesia, sino también la propia faz de Europa. Gregorio creció en una familia que combinaba el poder político con la devoción religiosa. Su padre, Gordiano, no solo era un senador romano, sino también un hombre de profunda fe. Su madre, Santa Silvia, cultivó en el joven Gregorio un amor por la espiritualidad y la caridad que moldearía sus pasos futuros. En la grandeza de una casa rica, rodeada de mosaicos y lujos que pocos podían disfrutar, Gregorio vivía entre dos mundos, el de la nobleza romana y el de la creciente miseria que afligía la ciudad. Este contraste, desde su infancia, sembró en él una inquietud que llevaría toda su vida. A medida que Gregorio crecía, su sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno se volvió más evidente. Observaba desde la ventana de su casa mientras multitudes de pobres pasaban por las calles en busca de sustento. El joven, a pesar de ser uno de los herederos de una familia rica, no podía ignorar la dura realidad que lo rodeaba. La riqueza no lo seducía, por el contrario, alimentaba una especie de incomodidad, una sensación de que algo estaba profundamente mal en vivir con tanto mientras muchos otros tenían tan poco. Aunque Gregorio siguió el camino de la política, como se esperaba de un joven de su posición, había un llamado interior que no podía silenciar. Como prefecto de Roma, cargo que asumió con solo 30 años, Gregorio mostró una habilidad innata para gobernar. Era perspicaz, eficiente y respetado por todos. Sin embargo, el peso de las responsabilidades políticas comenzó a sofocarlo. Durante sus largas noches en palacios lujosos, se preguntaba cuál era el verdadero propósito de la vida. La política, con sus intrigas y maniobras, parecía una trampa, alejándolo de lo que sentía que era su verdadera vocación, el servicio a Dios y a los necesitados. Este periodo marcó el primer gran punto de inflexión en la vida de Gregorio. Tras la muerte de su padre, tomó una decisión radical que sorprendió a todos. En lugar de seguir la carrera que había sido cuidadosamente planeada para él, Gregorio abandonó su vida de privilegios y poder. Utilizando toda la herencia que le correspondía, transformó la vasta mansión de su familia en un monasterio, dedicándola a Santo Andrés. Para él, este era un acto de liberación. Finalmente se alejaba de las presiones de la política y la nobleza para buscar una vida de simplicidad y oración. Fue en este retiro espiritual que Gregorio encontró la paz que tanto anhelaba, dedicándose al silencio, la meditación y la vida en comunidad con otros monjes. En el monasterio, la vida de Gregorio cambió de manera profunda e irrevocable. Las paredes de piedra, antes resonando con las risas y fiestas de la élite romana, ahora albergaban el suave sonido de cantos y oraciones. El contraste era inmenso, y Gregorio abrazó esta nueva realidad con el corazón abierto. Ya no era el prefecto de Roma, con sus vestiduras lujosas y banquetes grandiosos. Ahora era un siervo de Dios, viviendo con pocas pertenencias, dedicando sus horas a la lectura de las Escrituras y al servicio a los pobres. Para Gregorio, la vida monástica era un refugio de paz, donde finalmente podría conectarse con lo sagrado, lejos de las distracciones del mundo. Aquí, en el silencio del monasterio, Gregorio comenzó a profundizar su comprensión de la fe cristiana. Cada día de oración y contemplación era un paso más cerca de Cristo. Sentía que, en ese ambiente, su alma se volvía más pura, más cercana al amor divino. Sin embargo, incluso dentro de las paredes del monasterio, la sombra de la realidad que había dejado atrás continuaba alcanzándolo. La ciudad de Roma estaba en una crisis sin precedentes. El hambre, las enfermedades y los conflictos políticos eran parte de la realidad diaria. Y, aunque Gregorio había buscado la soledad, Dios parecía tener otros planes. La tranquilidad que Gregorio había encontrado en el monasterio fue interrumpida abruptamente cuando, contra su propia voluntad, fue llamado a servir nuevamente en Roma. El Papa Pelagio II, conocedor del carácter íntegro y la sabiduría de Gregorio, le pidió que actuara como su consejero. Aunque reacio, Gregorio obedeció, viendo esto como parte de su misión cristiana. Sin embargo, el mayor choque aún estaba por venir. Cuando Pelagio II murió, Roma estaba al borde del colapso. La peste asolaba la ciudad, el hambre continuaba devastando a la población y las tropas lombardas amenazaban con invadir. Ante este escenario, el clero y el pueblo clamaron por Gregorio, creyendo que él sería el líder que podría salvar a la iglesia y a la ciudad. Gregorio, profundamente angustiado, inicialmente rechazó la nominación para papa.
No se sentía digno y solo deseaba regresar a la vida simple y silenciosa del monasterio. Sin embargo, el llamado de Dios era claro. Después de varios intentos de fuga y una intensa lucha interna, aceptó la carga. En 590, Gregorio fue consagrado papa, pero no sin una profunda tristeza en el corazón. Sabía que la vida de oración y silencio que tanto amaba tendría que dejarse atrás, sustituida por la responsabilidad de gobernar una iglesia en crisis. Sin embargo, fue precisamente en esa aceptación del sacrificio que su grandeza comenzó a brillar. Como papa, Gregorio no solo lideró espiritualmente, sino que también asumió el papel de líder civil y humanitario en una Roma devastada. Usó los recursos de la iglesia para alimentar a los hambrientos, albergar a los desamparados y cuidar de los enfermos. Gregorio no veía el papado como una posición de poder, sino como una misión de servicio. Creía que, para ser verdaderamente un seguidor de Cristo, era necesario vivir el Evangelio en la práctica, cuidando de los más vulnerables. La visión de Gregorio era clara: la iglesia no debía ser un símbolo de autoridad distante, sino una presencia activa y compasiva en el mundo, tal como Cristo había enseñado. Esta convicción lo llevó a fundar más monasterios y a enviar misioneros a tierras lejanas, comenzando por Inglaterra. Creía que el cristianismo tenía el poder de transformar sociedades enteras y vio en su papado la oportunidad de difundir este mensaje de fe y esperanza más allá de las fronteras de Roma. El camino de Gregorio, desde la nobleza hasta la vida monástica y, por último, el papado, estuvo marcado por luchas internas y externas. Su vida no fue solo una sucesión de eventos grandiosos, sino un viaje de sacrificio, humildad y profunda fe. Para los católicos que leen su historia, hay mucho que aprender y reflexionar. La renuncia a los placeres y privilegios mundanos en busca de una vida más cercana a Dios, la lucha constante para discernir el llamado divino, y la disposición para servir, incluso en medio del sufrimiento, son lecciones que resuenan hasta hoy. San Gregorio Magno dejó un legado no solo como líder de la Iglesia, sino como un ejemplo vivo de fe inquebrantable y dedicación al servicio. Que su historia nos inspire a todos a buscar una vida más centrada en el amor, la humildad y el servicio al prójimo, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. La transición de Gregorio del monasterio al liderazgo de la Iglesia estuvo marcada por un momento de profundo dolor y desesperación en la ciudad de Roma. La hambruna, una presencia constante en las calles, y la devastación de la peste que azotaba la ciudad crearon una atmósfera casi asfixiante. Roma, la gran capital del imperio, ahora enfrentaba un declive casi irreversible. Ruinas de antiguos templos y mansiones estaban ahora flanqueadas por filas interminables de hambrientos, cuyas manos extendidas pedían pan. Gregorio, que había renunciado a la política para dedicarse a la vida monástica, ya no podía ignorar el clamor de aquellos que sufrían a su alrededor. Aunque prefería la paz del monasterio, sentía un profundo llamado interior para servir, incluso en medio de la destrucción. Gregorio siempre creyó que cada ser humano llevaba en sí la dignidad de Cristo, especialmente aquellos que más sufrían. Cuando veía a los pobres por las calles de Roma, no veía solo mendigos, sino al propio Cristo en sufrimiento. Este reconocimiento no era una abstracción para él, sino una verdad viva y concreta. Era imposible para Gregorio separar su fe de su acción. Entendía que la verdadera práctica del Evangelio estaba en el servicio y la compasión, especialmente hacia los más necesitados. Cuando la hambruna comenzó a devastar Roma de manera más severa, Gregorio no dudó. Utilizó todos los recursos de su herencia familiar para socorrer a los pobres. En el silencio de su alma, comprendía que Dios lo llamaba para algo mayor. La decisión de transformar sus propiedades en monasterios y centros de caridad fue un hito, y no se tomó sin sacrificio. Dejar atrás el lujo y la seguridad era más que un gesto de generosidad, era una renuncia a sí mismo. Gregorio sabía que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en el tesoro de la fe y en el servicio a los demás. Esta comprensión moldeó sus acciones para siempre. Aunque Gregorio había elegido la vida monástica, pronto se dio cuenta de que no podía vivir aislado del mundo. El sufrimiento a su alrededor era tan palpable que no podía permanecer confinado a los muros del monasterio. En lugar de conformarse con una vida de oración silenciosa, Gregorio tomó una decisión aún más radical: salió a las calles. Caminaba entre los hambrientos, distribuyendo comida, consolando a los afligidos y orando con los que estaban al borde de la desesperación. Esta cercanía con los pobres lo transformó profundamente. Entendía que la verdadera oración no se limitaba a las palabras dichas en silencio, sino en las acciones concretas de amor y compasión. A cada visita a las áreas más devastadas de Roma, Gregorio experimentaba una mezcla de dolor y esperanza. El dolor era obvio:
ver a niños sin fuerzas para caminar, madres sin leche para alimentar a sus bebés, hombres caídos de debilidad. Pero, al mismo tiempo, había esperanza. Testificaba la fe inquebrantable de aquellos que, incluso en medio de la desgracia, aún creían que Dios no los había abandonado. Y Gregorio sabía que estaba llamado a ser la mano extendida de Dios en ese momento, el siervo de los siervos, aquel que traería no solo alimento, sino también esperanza. La acción de Gregorio no era solo caritativa, sino profundamente transformadora. Creía que la caridad era uno de los mayores mandamientos de Cristo y que, a través de ella, el alma humana podía ser salvada. A cada pedazo de pan que entregaba, Gregorio sabía que estaba cumpliendo una misión divina. Pero esta misión no era simple. Mientras Roma se desmoronaba a su alrededor, enfrentaba no solo la hambre física de la ciudad, sino también una hambre espiritual que corroía la fe del pueblo. Muchos creían que Dios los había abandonado, y Gregorio necesitaba recordar a todos que el sufrimiento no era un castigo, sino un llamado a la renovación espiritual. Gregorio también entendía que la hambre y la miseria eran síntomas de una sociedad en desequilibrio. No veía el sufrimiento de los pobres solo como un problema inmediato a resolver, sino como una oportunidad para reformar la sociedad desde sus valores más profundos. Al distribuir comida, no solo estaba alimentando cuerpos, sino tratando de alimentar almas que habían perdido la fe. Deseaba que, al recibir el pan, los pobres sintieran el amor de Dios y comprendieran que no estaban solos. La actuación de Gregorio durante la crisis de hambre no pasó desapercibida. Su dedicación y compasión comenzaron a cambiar el espíritu de la ciudad. Roma, una ciudad acostumbrada al orgullo imperial, comenzó a redescubrir un sentido de comunidad, de cuidado por el prójimo. Gregorio se convirtió en un símbolo de esta transformación. No era solo un monje o un líder religioso, era el pastor que guiaba a sus ovejas en tiempos de oscuridad. Y mientras muchos huían de la ciudad o se entregaban a la desesperación, Gregorio se mantuvo firme, confiando en que Dios proveería y que, incluso en medio del caos, la fe sería restaurada. El hambre, que podría haber sido el fin de Roma, se convirtió, en manos de Gregorio, en un instrumento de renovación espiritual. La ciudad, que antes se enorgullecía de sus conquistas materiales, comenzaba ahora a valorar la caridad y la solidaridad. Gregorio mostró al pueblo que la verdadera grandeza no estaba en las conquistas militares o en las riquezas acumuladas, sino en la capacidad de cuidar de los más débiles. Su liderazgo, basado en el amor y en el servicio, fue una respuesta concreta a las necesidades de una ciudad que buscaba desesperadamente una nueva identidad. La crisis de Roma no solo reveló el carácter de Gregorio, sino que también redefinió lo que significaba ser líder. Para él, ser papa no era una posición de poder, sino una misión de servicio. Cada acto de caridad, cada palabra de consuelo que ofrecía a los necesitados, se convertía en una extensión de su vocación de pastor. Gregorio no veía su liderazgo como un derecho, sino como una responsabilidad dada por Dios, una oportunidad de manifestar el amor divino de manera tangible. El ejemplo de Gregorio enseña que el verdadero liderazgo no está en dominar o controlar, sino en servir. Y él sirvió con una humildad que tocaba profundamente a todos los que lo encontraban. Caminaba entre los pobres, no como alguien superior, sino como un igual. Esta actitud transformó el papado y dejó un legado que resuena hasta hoy. Gregorio demostró que el verdadero poder está en el amor, la compasión y la disposición a sacrificarse por los demás. La vida de San Gregorio Magno durante la crisis de hambre en Roma es un testimonio de fe en acción. No solo alimentó a los pobres, sino que también alimentó sus almas con esperanza y compasión. Cada acto de servicio fue una expresión de su profunda creencia de que Cristo estaba presente en cada persona que sufría. Su historia continúa inspirando, especialmente en tiempos de crisis, cuando se nos llama a mirar más allá de nosotros mismos y ver el rostro de Cristo en los más necesitados. Al reflexionar sobre las acciones de San Gregorio, se nos desafía a preguntar, ¿cómo podemos, en nuestras propias vidas, vivir esa misma compasión? ¿Cómo podemos transformar nuestra fe en acción concreta, en un mundo que aún clama por justicia y amor? Cuando el Papa Pelagio II falleció, Roma estaba al borde del colapso. La peste diezmaba familias, el hambre corroía la vitalidad de la población, y los lombardos, bárbaros implacables, amenazaban con invadir las fronteras. En medio de este sombrío escenario, el pueblo y el clero clamaban por un liderazgo fuerte y decidido, alguien que pudiera restaurar el orden y guiar a la ciudad con sabiduría. Todas las miradas se voltaron hacia Gregorio. Gregorio, que se había retirado del mundo secular al refugio del monasterio, no deseaba de ninguna manera el peso del papado. Se sentía inadecuado y dudaba en aceptar tal responsabilidad.
La vida monástica, con su simplicidad y silencio, le ofrecía la paz que tanto anhelaba, permitiéndole dedicarse a la oración y al servicio a los pobres, lejos de las intrigas políticas y de las constantes amenazas a la ciudad. Sin embargo, incluso en el recogimiento del monasterio, Gregorio no podía ignorar el sufrimiento que asolaba a Roma. Mientras oraba, imágenes de la devastación que rodeaba a la ciudad constantemente invadían su mente. Sabía, en su interior, que Dios lo llamaba a algo más grande, aunque ese llamado le traía angustia. El peso de la responsabilidad se volvía más palpable cada día, y, aunque quería permanecer escondido tras los muros del monasterio, Gregorio reconocía que, a menudo, el camino de la fe exigía sacrificios inesperados. Mientras aumentaban los clamores, Gregorio llegó a considerar seriamente la posibilidad de huir de Roma. El miedo al fracaso, de no estar a la altura de las expectativas, lo atormentaba. Pero algo lo mantenía atado a su destino. Un profundo sentido del deber y de obediencia a la voluntad divina le impedía dar la espalda a su llamado. Sabía que su propia vida de renuncia y servicio lo había preparado para enfrentar desafíos aún mayores. En el fondo, Gregorio sabía que huir no resolvería la situación. No podía escapar de su propio destino. Entonces, tras una larga y dolorosa batalla interna, finalmente cedió. No fue una aceptación fácil o sin luchas. Gregorio aceptó el papado con lágrimas en los ojos, profundamente consciente de los sacrificios que esto le exigiría. Comprendía que nunca más volvería al silencio y a la serenidad del monasterio como antes. Al convertirse en papa, asumía una carga que sabía era demasiado pesada para llevar solo. Sin embargo, confiaba en que Dios lo fortalecería, como lo había hecho tantas veces antes. El 3 de septiembre de 590, Gregorio fue oficialmente consagrado Papa Gregorio, y un título que jamás deseó. La ceremonia, grandiosa y solemne, parecía desentonar con el espíritu de humildad que Gregorio siempre había cultivado. Mientras el pueblo celebraba, Gregorio permanecía introspectivo, consciente de que aquel momento no era de gloria, sino de sacrificio. Sabía que el mundo a su alrededor necesitaba desesperadamente liderazgo, pero también sabía que ese mundo lo consumiría si no se mantenía firme en su fe y propósito. Poco después de su consagración, Gregorio se enfrentó a la realidad del poder papal. La Iglesia no era solo una institución espiritual, sino también una fuerza política, y Roma, una ciudad al borde del abismo. Se vio inmediatamente inmerso en cuestiones políticas, diplomáticas y sociales que pondrían a prueba su resistencia, su fe y su carácter. A partir de ese momento, Gregorio no podría refugiarse más en el silencio de la oración contemplativa. Ahora era el pastor de un rebaño en medio del caos, y, a pesar de su voluntad, estaba decidido a ser el líder que Roma necesitaba. La peste que asolaba Roma en ese periodo era implacable. Miles morían todos los días, y la población vivía en un constante estado de miedo. El horror de la enfermedad no hacía distinción entre ricos y pobres, poderosos o humildes. Era como si la ciudad estuviera condenada, envuelta en una nube de muerte y desesperación. Gregorio, aún en sus primeros días como papa, enfrentaba un desafío colosal. Sabía que necesitaba no solo liderar espiritualmente, sino también calmar el pánico que había tomado posesión de la ciudad. La primera medida de Gregorio fue convocar al pueblo a la oración. Organizó grandes procesiones por las calles de Roma, pidiendo la intercesión divina para que la peste fuera alejada. Estas procesiones eran, al mismo tiempo, un acto de fe y de valentía. Centenares de personas se reunían para orar, incluso sabiendo que la multitud podría facilitar la propagación de la enfermedad. Era una situación de desesperación, pero también de esperanza. Y, en medio de esas procesiones, Gregorio caminaba al lado del pueblo, no como un líder distante, sino como un igual, compartiendo el dolor y el miedo de sus hermanos. La imagen de Gregorio, sosteniendo una cruz mientras guiaba a los fieles por las calles desiertas y asoladas, quedó grabada en la memoria de Roma. Para muchos, fue en ese momento que el Papa se convirtió en un verdadero pastor. No era solo un hombre de palabras, sino de acciones, dispuesto a arriesgar su propia vida para estar al lado de su pueblo. Su presencia constante entre los enfermos y desolados dio al pueblo la fuerza necesaria para continuar luchando, incluso cuando la esperanza parecía escasa. Además de la peste, Gregorio enfrentaba otro gran desafío, la amenaza constante de los lombardos. Estos guerreros bárbaros, que venían del norte, saqueaban las aldeas y ciudades alrededor de Roma, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. La ciudad vivía en estado de alerta, temiendo una invasión inminente. Como papa, Gregorio se veía ahora no solo como un líder espiritual, sino también como un líder político y militar.
Necesitaba tomar decisiones que garantizaran la supervivencia de Roma, sin comprometer los principios cristianos. Sin ejércitos propios y con el imperio bizantino distante e indiferente, Gregorio tuvo que recurrir a la diplomacia. Envió cartas a los líderes lombardos, apelando a la paz y pidiendo que cesaran los ataques. Utilizando su habilidad persuasiva, Gregorio logró, a través de negociaciones, evitar una invasión devastadora. Pero estas negociaciones no eran fáciles. A menudo se sentía dividido entre el deseo de proteger a su pueblo y la necesidad de mantener la integridad moral de la Iglesia. Gregorio también tomó medidas prácticas para proteger Roma. Ordenó la construcción de fortificaciones alrededor de la ciudad y organizó grupos de defensa, utilizando los escasos recursos que la Iglesia poseía. Sin embargo, en medio de estas decisiones, el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Cada elección, cada movimiento que hacía, iba acompañado de una oración silenciosa, pidiendo a Dios que le diera la sabiduría necesaria para guiar a su pueblo a través de la oscuridad. La fe de Gregorio, que ya era profunda antes de convertirse en papa, se volvió aún más inquebrantable a medida que enfrentaba estos desafíos. En medio de la peste, el hambre y la amenaza de guerra, encontraba fuerza en su vida de oración. Aunque el tiempo para la contemplación era escaso, Gregorio nunca se apartó de su práctica espiritual. En las solitarias madrugadas, cuando el peso del mundo parecía aplastarlo, se volvía hacia Dios en busca de consuelo y orientación. Gregorio creía firmemente que, a pesar de las terribles circunstancias, había un propósito divino detrás de todo. Esta visión no era fácil de mantener, especialmente cuando se encontraba rodeado de muerte y sufrimiento. Sin embargo, su fe era su ancla. No creía que las pruebas fueran un castigo, sino una oportunidad para que la Iglesia demostrara su verdadero papel en el mundo, ser una fuente de esperanza, compasión y caridad en tiempos de necesidad. El papado de Gregorio apenas comenzaba, pero, en poco tiempo, ya había dejado una profunda huella en la historia de Roma y de la Iglesia. Su aceptación reacia del papado, su valentía ante la peste y su habilidad diplomática al lidiar con los lombardos mostraban que él era, de hecho, el líder que Roma necesitaba en ese momento. Aun cuando, en su corazón, Gregorio aún extrañaba la tranquilidad del monasterio, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Al asumir el papado, Gregorio pronto se dio cuenta de que la crisis de Roma no se limitaba a las amenazas externas de guerra y enfermedades. Dentro de la propia Iglesia, había una necesidad urgente de reforma. El clero estaba en decadencia, la moralidad se había debilitado, y en muchos casos, el poder espiritual había sido reemplazado por la avaricia y la corrupción. Gregorio, siempre movido por su sentido del deber, sabía que esta era una batalla interna que necesitaría enfrentar con tanta determinación como las crisis externas. Desde el principio, quedó claro que su misión no sería fácil. Los problemas del clero no eran solo fallas individuales, sino síntomas de una estructura que desde hace mucho tiempo estaba distorsionada. Muchos obispos y sacerdotes se habían vuelto más interesados en los beneficios de sus posiciones que en el servicio al pueblo de Dios. Algunos habían acumulado riquezas indebidas, otros descuidaban sus responsabilidades pastorales, y muchos estaban más preocupados por las cuestiones políticas que por la salvación de las almas. Gregorio inició su reforma con una convicción simple, pero poderosa: la Iglesia no podría liderar al pueblo de Dios si ella misma estaba en desorden. Su primer acto fue restaurar la disciplina entre los obispos y sacerdotes. Envió cartas a todos los rincones del imperio, instándolos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y a mantener la pureza espiritual. En sus escritos, no daba rodeos. Sus palabras eran directas, una mezcla de firmeza y compasión. Creía que el clero, por encima de todos, debía ser el ejemplo vivo de humildad y santidad. Para Gregorio, el liderazgo espiritual no era una cuestión de poder, sino de servicio. Sin embargo, su enfoque no se limitaba a correcciones severas. Gregorio también sabía que muchos sacerdotes y obispos estaban sobrecargados y sin orientación. Ofrecía no solo críticas, sino también apoyo e instrucción. Su famosa regla pastoral se convirtió en un manual de liderazgo para el clero, enseñando cómo gobernar y guiar las almas con sabiduría, paciencia y amor. Comprendía que la reforma no podía ser solo una cuestión de castigo, sino también de orientación y renovación espiritual. A pesar de la resistencia que enfrentó de algunos sectores de la Iglesia, Gregorio permaneció inquebrantable. Su determinación de purificar el clero provenía de su propia vida de humildad y servicio. Nunca exigía a los demás algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. La austeridad con la que vivía en el palacio papal
su constante contacto con los pobres y su dedicación a la oración servían de ejemplo vivo de lo que esperaba de sus colegas en el ministerio. Era esta coherencia entre palabras y acciones la que le daba la autoridad moral para reformar la Iglesia. La reforma del clero fue solo una parte del trabajo de Gregorio. Para él, la Iglesia existía no solo para guiar al clero, sino, sobre todo, para servir al pueblo. Creía profundamente que el Papa y los obispos eran pastores, responsables de cuidar de las ovejas de Cristo. Y cuidar, para Gregorio, significaba más que ofrecer sacramentos. Era necesario estar presente en la vida diaria de las personas, especialmente de los más vulnerables. Una de las iniciativas más notables de Gregorio fue el fortalecimiento de las obras de caridad de la Iglesia. Creía que el Evangelio solo podía vivirse plenamente a través de la práctica del amor al prójimo. Bajo su liderazgo, la Iglesia se convirtió en la principal fuente de ayuda para los pobres y necesitados en Roma. Gregorio organizó la distribución de alimentos, creó refugios para los desamparados y se aseguró de que los fondos de la Iglesia se usaran para el bienestar del pueblo, en lugar de enriquecimiento personal. Además, veía la predicación como una herramienta esencial para la curación espiritual. Gregorio no era solo un administrador y reformador, también era un predicador. Sus homilías, pronunciadas en las iglesias de Roma, atraían multitudes, no por la elocuencia retórica, sino por la simplicidad y profundidad espiritual. Hablaba directamente al corazón de las personas, tocando los temas que más las afligían, el miedo a la muerte, el sufrimiento y la búsqueda de esperanza en tiempos difíciles. Su don como predicador era una extensión de su vida de oración, y sus palabras llevaban la fuerza de quien vivía lo que predicaba. Gregorio no veía su papel como papa de manera grandiosa o gloriosa. En una de sus famosas cartas, se autodenominó siervo de los siervos de Dios, un título que creía reflejar la esencia del papado. Para él, ser papa no era una cuestión de gobernar, sino de servir. Creía que la Iglesia debía ser una familia, donde todos, desde el papa hasta el más humilde de los fieles, estaban unidos en una misión común: amar a Dios y servirnos unos a otros. Este concepto de servicio marcó toda su reforma. Veía a los pobres y necesitados como los verdaderos maestros de la Iglesia. Cada día, mientras caminaba por las calles de Roma o recibía a los fieles en audiencia, Gregorio no veía diferencias entre las personas. Trataba con igual respeto a los poderosos y a los indigentes, a los santos y a los pecadores. Su humildad era genuina, y eso hacía que el pueblo lo amara profundamente. Esta visión pastoral también lo llevó a enviar misioneros a regiones distantes. La más famosa de estas misiones fue a Inglaterra, donde envió a San Agustín de Canterbury y a un grupo de monjes para convertir a los anglosajones. Gregorio creía que la salvación no conocía fronteras y que el Evangelio debía ser predicado en todos los rincones del mundo. Soñaba con una iglesia verdaderamente universal, donde todos los pueblos pudieran encontrar refugio en el amor de Cristo. Sin embargo, esta dedicación al servicio también trajo muchos desafíos personales para Gregorio. Su salud, ya debilitada antes de convertirse en papa, empeoró significativamente durante los años de su papado. Sufría de constantes dolores físicos, y a menudo, pasaba largos periodos postrado en la cama. Pero ni siquiera la enfermedad lo detuvo en su trabajo. En sus cartas, mencionaba cómo el dolor físico era una oportunidad para unirse más profundamente al sufrimiento de Cristo. No veía su enfermedad como un castigo, sino como un llamado a perseverar en la misión que se le había confiado. Al mismo tiempo, Gregorio enfrentaba resistencia de varias partes. Muchos dentro de la propia Iglesia se oponían a sus reformas, temiendo perder sus privilegios. Otros, principalmente en las cortes políticas de Bizancio y de Italia, criticaban su independencia y sus acciones firmes. Aún así, Gregorio nunca dudó. Tenía plena convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios, y esa certeza lo mantenía firme, incluso cuando se sentía aislado o atacado. Estas adversidades solo reforzaban su fe. Sabía que el camino de Cristo nunca sería fácil, y en sus momentos más oscuros, se volvía hacia la oración, buscando fuerzas para continuar. La soledad del poder papal era inmensa, pero Gregorio nunca perdió de vista la visión mayor. Estaba allí para servir a Dios y a su pueblo, independientemente del costo personal. Gregorio poseía una rara combinación de cualidades. Era un líder firme, pero profundamente compasivo. Sabía cuándo ser severo, especialmente cuando se trataba de proteger la integridad de la Iglesia, pero también sabía cuándo ser misericordioso. Su compasión era evidente en sus cartas, donde a menudo expresaba preocupación por los más frágiles y vulnerables. A pesar de toda la carga de responsabilidades y luchas que enfrentaba, Gregorio nunca perdió su esencia.
Él continuaba siendo aquel monje simple que, en el fondo de su alma, prefería el silencio y la oración. Pero, al mismo tiempo, aceptaba plenamente la misión que Dios le había dado. En medio de las presiones internas y externas que enfrentaba como papa, Gregorio siempre mantuvo una visión clara y profunda de la misión de la Iglesia: llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Para él, la evangelización no era solo una elección o un deber burocrático, sino una extensión directa de la propia esencia del cristianismo. Era la misión de los apóstoles, y ahora también era su misión como sucesor de Pedro. Gregorio creía firmemente que el evangelio debía ser llevado a los confines de la tierra, y una región en particular ocupaba su corazón y sus oraciones: Inglaterra. La historia de la decisión de Gregorio de enviar misioneros a Inglaterra está rodeada de simbolismo y espiritualidad. Dice la tradición que, antes de ser papa, Gregorio paseaba por uno de los mercados de esclavos en Roma cuando se encontró con un grupo de jóvenes de piel clara y cabellos rubios, diferentes de los romanos. Al preguntar de dónde venían, le dijeron que eran de la tierra de los anglos, una región desconocida para muchos en Roma. Al escuchar esto, Gregorio respondió con un juego de palabras, diciendo que esos jóvenes no eran solo anglos, sino ángeles, dignos de conocer el mensaje de Cristo. Este breve, pero significativo encuentro, plantó una semilla en el corazón de Gregorio. Se dio cuenta de que había un pueblo distante que aún no conocía el Evangelio, y eso lo tocó profundamente. Incluso cuando fue elegido papa, Gregorio no se olvidó de esta misión. Sabía que la conversión de un pueblo no era solo una cuestión de expandir la influencia de la Iglesia, sino una verdadera obra de salvación. Para él, cada alma rescatada era una victoria de Dios sobre las tinieblas. Al darse cuenta de la oportunidad de enviar misioneros a Inglaterra, Gregorio no actuó precipitadamente. Sabía que esta misión sería desafiante y, por lo tanto, necesitaría un líder fuerte y sabio. Su elección recayó sobre Agustín, un monje que vivía en uno de los monasterios fundados por Gregorio en Roma. Agustín era un hombre de fe inquebrantable, profundamente comprometido con la vida monástica y con el servicio a Dios. Gregorio veía en él la figura ideal para liderar una misión de tal importancia. Cuando Gregorio llamó a Agustín para discutir la misión, el monje inicialmente dudó. Inglaterra, en ese momento, era una tierra de pueblos bárbaros y desconocidos. Poco se sabía sobre sus culturas y creencias, y el cruce hasta allí sería largo y peligroso. Además, existía el temor de que los esfuerzos misioneros pudieran ser en vano. Muchos creían que los anglosajones eran un pueblo obstinado y que difícilmente abrazarían la fe cristiana. Sin embargo, Gregorio animó a Agustín, recordándole que el éxito de la misión no estaba en manos de los hombres, sino de Dios. Su confianza en la providencia divina era absoluta. Para Gregorio, la misión a Inglaterra no era solo un intento de conversión, era un acto de fe. Creía que, si Dios le había inspirado a enviar misioneros a aquellas tierras distantes, entonces ciertamente habría frutos. Y fue con esta convicción que Agustín, junto con un grupo de alrededor de 40 monjes, partió de Roma hacia Inglaterra en 597. El viaje de Agustín y sus compañeros no fue fácil. Cruzar las tierras de la Galia, actual Francia, fue solo el primero de los muchos desafíos que encontrarían. Cruzar el Canal de la Mancha y llegar a la costa de Inglaterra era, en ese momento, una empresa arriesgada, y el miedo a la recepción que tendrían al llegar era constante entre los misioneros. Durante la travesía, Agustín envió varias cartas a Gregorio, expresando sus preocupaciones y temores. Temía que los anglosajones no estuvieran listos para aceptar la fe cristiana. La respuesta de Gregorio fue siempre firme y alentadora. En una de sus cartas, Gregorio escribió que los mayores obstáculos a la fe no estaban en las dificultades externas, sino en las dudas internas. Recordó a Agustín que el éxito de la misión no estaba en sus propias manos, sino que debía confiar completamente en la voluntad de Dios. Al llegar a Inglaterra, los misioneros se encontraron con un pueblo que, aunque temido por muchos como bárbaro, se mostraba abierto y curioso. El rey Ethelberto de Kent, que gobernaba gran parte de Inglaterra en ese momento, recibió a Agustín y sus compañeros con respeto. Aunque él mismo no se convirtió de inmediato, permitió que los misioneros predicaran libremente entre su pueblo. Este fue un primer paso crucial para el éxito de la misión. Con el paso de los años, el trabajo de Agustín comenzó a dar frutos. En 597, el propio rey Ethelberto fue bautizado, un momento histórico que marcó el inicio de la cristianización de Inglaterra. Gregorio, al recibir la noticia en Roma, no pudo estar más satisfecho. Para él, la conversión de un rey no era solo una victoria política, sino una señal clara de que Dios bendecía sus esfuerzos. Sin embargo,
Gregorio sabía que el trabajo de conversión no sería inmediato ni completo con la conversión de un solo rey. Continuó enviando consejos y orientaciones a Agustín, recordándole que la verdadera transformación espiritual de un pueblo lleva tiempo. El bautismo de Ethelberto fue solo el inicio de un proceso largo y gradual de evangelización, que exigiría paciencia, sabiduría y una fe inquebrantable. La misión inglesa, bajo el liderazgo de Agustín, continuó expandiéndose, y muchas otras tribus y regiones comenzaron a aceptar la fe cristiana. El sueño de Gregorio de ver a Inglaterra convertida a la fe estaba comenzando a realizarse, no a través de conquistas militares o políticas, sino por la simple predicación del Evangelio y por el ejemplo de vida de los misioneros. La decisión de enviar misioneros a Inglaterra fue una de las más importantes del papado de Gregorio, y sus frutos fueron duraderos. La cristianización de Inglaterra marcó el comienzo de una nueva era para el cristianismo en Europa occidental. Bajo la influencia de Gregorio, la Iglesia no solo amplió sus fronteras, sino que también fortaleció sus raíces espirituales, enfatizando la importancia de la humildad, el servicio y la confianza en la providencia divina. La misión a Inglaterra también reveló una dimensión esencial del carácter de Gregorio, su visión universal de la Iglesia. No veía la fe cristiana como algo restringido a las fronteras del Imperio Romano o a la cultura europea. Para él, el cristianismo era un mensaje universal, destinado a todos los pueblos, independientemente de su origen o historia. Esta visión amplia e inclusiva de la misión de la Iglesia fue una marca registrada de su papado e inspiró a generaciones futuras de misioneros y líderes eclesiásticos. El legado de Gregorio en la evangelización de Inglaterra sigue siendo una de las historias más inspiradoras de la historia de la Iglesia. Su fe inquebrantable en la capacidad de Dios para transformar corazones, incluso en tierras distantes y desconocidas, y su disposición para enviar misioneros, incluso en tiempos de crisis, demuestran su confianza absoluta en la providencia divina. Para los fieles que miran su vida, la misión inglesa es un testimonio claro de que la fe, cuando se vive con valentía y confianza, puede cambiar el curso de la historia. Para entender la profundidad espiritual de San Gregorio Magno, es necesario sumergirse en uno de sus legados más duraderos e inspiradores, la creación y organización del canto litúrgico, que más tarde se conoció como canto gregoriano. Este no fue solo un proyecto musical, sino una verdadera expresión de su visión de la liturgia como una experiencia que eleva el alma humana a lo divino. Gregorio creía profundamente que la belleza de la música, cuando se combinaba con la oración, podía abrir los corazones de los fieles y acercarlos a Dios de manera singular. Cuando Gregorio asumió el papado, la liturgia de la Iglesia aún no estaba unificada. Diferentes regiones celebraban la misa con estilos de canto variados, muchos de los cuales se habían alejado de la simplicidad y del enfoque espiritual que Gregorio creía esenciales. Observaba con preocupación esta fragmentación, ya que creía que la unidad litúrgica era vital para la cohesión de la Iglesia y para la comunión espiritual de los fieles. La Iglesia enfrentaba presiones externas, desde la amenaza de invasiones bárbaras hasta las divisiones políticas internas, y Gregorio percibía que, así como era crucial mantener la disciplina entre el clero y la caridad hacia los pobres, también era esencial organizar la liturgia de manera que reflejara una Iglesia unida. Y, para él, el canto ocupaba un lugar central en la vida espiritual. El sonido de las voces en unísono, elevándose hacia lo alto, era, en la visión de Gregorio, un reflejo del propio cuerpo místico de Cristo, donde cada fiel tenía su lugar, pero todos se unían en una única armonía. Una de las mayores innovaciones de Gregorio fue la búsqueda de la simplicidad. Creía que la música litúrgica debía ser pura, despojada de exageraciones u ornamentos que distrajeran de la verdadera esencia de la oración. Para Gregorio, el canto no era un espectáculo, sino una oración cantada, una forma de conducir el alma hacia Dios de manera humilde y profunda. Deseaba que el pueblo, al cantar, pudiera sentirse más cercano al misterio divino. Fue a partir de esta convicción que Gregorio comenzó a organizar y codificar los cantos de la Iglesia. Quería que, en cualquier parte del mundo, el pueblo pudiera participar de la misa de forma unificada, cantando los mismos himnos que resonaban en las iglesias de Roma. Su visión no era solo práctica, sino profundamente espiritual. Creía que esta unidad en el canto reflejaría la unidad de la fe y fortalecería la identidad cristiana, especialmente en tiempos de adversidad. El canto gregoriano, como se conoció más tarde, no era simplemente una colección de melodías. Expresaba una espiritualidad profunda, donde cada nota, cada melodía, tenía el objetivo de elevar el corazón y la mente hacia el cielo. A diferencia de otras formas de música de la época, el canto gregoriano no tenía el propósito de entretener o agradar a los sentidos. Su belleza residía en la simplicidad, en la repetición de las notas que, como suaves olas,
invitaban a los fieles a sumergirse en un estado de meditación y oración. Gregorio tenía una visión muy clara sobre el papel de la belleza en la liturgia. Para él, la belleza, cuando estaba bien dirigida, era una herramienta poderosa de evangelización. Creía que el canto gregoriano, al unir lo sublime y lo simple, podía tocar el corazón incluso de aquellos que no comprendían completamente las palabras de la liturgia. La música, en su esencia, se convertía en un lenguaje universal del alma, capaz de expresar lo inefable, aquello que las palabras no podían captar. Esta búsqueda de una belleza despretenciosa, pero profundamente conmovedora, era un reflejo del propio espíritu de Gregorio. En su vida personal, siempre buscó la humildad y la simplicidad, alejándose de las pompas que a menudo acompañaban al poder papal. Y fue esta misma humildad la que deseaba ver reflejada en la música de la Iglesia. Además de promover una espiritualidad más profunda a través del canto, Gregorio se dedicó intensamente a la tarea de organizar y estandarizar los cantos de la liturgia. Reconocía la importancia de una estructura bien definida para garantizar que la belleza de la música se preservara y que la práctica litúrgica permaneciera consistente en todas las iglesias. Este esfuerzo resultó en la creación del Antifonario Gregoriano, una compilación de los cantos litúrgicos a ser utilizados en las misas y en los oficios religiosos. El trabajo de Gregorio no fue solo técnico, sino profundamente pastoral. Deseaba que, al escuchar los cantos, los fieles experimentaran una sensación de pertenencia, de estar unidos en una iglesia universal, donde la fe era expresada de manera armoniosa. Esta unidad litúrgica era, para Gregorio, una forma de contrarrestar las divisiones políticas y culturales que amenazaban a la iglesia. Para garantizar que el canto gregoriano fuera enseñado y preservado, Gregorio fundó escuelas de canto, conocidas como Scholae Cantorum, donde los monjes y clérigos eran entrenados en el arte del canto litúrgico. Estas escuelas se convirtieron en centros de excelencia en la formación musical y espiritual, y a través de ellas el legado del canto gregoriano fue transmitido de generación en generación. Para Gregorio, estas escuelas no eran solo lugares de aprendizaje musical, sino también de formación espiritual, donde los cantores eran entrenados para vivir lo que cantaban, integrando la música en su vida de oración. El impacto del canto gregoriano fue inmenso y duradero. Incluso siglos después de la muerte de Gregorio, el canto que él organizó continuó siendo la forma predominante de música litúrgica en la iglesia. Para los fieles, el sonido de las voces que se elevaban en unísono en las iglesias se convertía en una experiencia trascendental, una ventana hacia lo divino. Más que una expresión artística, el canto gregoriano simbolizaba la propia búsqueda de la iglesia por una espiritualidad más profunda y auténtica. Gregorio entendía que, en medio de las crisis y desafíos, la música tenía el poder de restaurar la paz interior, de calmar los corazones afligidos y de renovar la esperanza. Cada melodía era una oración cantada, una ofrenda que ascendía a los cielos, llevando consigo las esperanzas, los miedos y las alegrías del pueblo de Dios. Este legado, profundamente arraigado en el deseo de Gregorio de unir belleza y espiritualidad, se convirtió en una parte inseparable de la identidad litúrgica de la Iglesia. Y, aunque Gregorio nunca buscó gloria personal por sus logros, el canto que ayudó a moldear se convirtió en una de sus contribuciones más preciosas para la Iglesia universal. En cada nota, en cada melodía, el espíritu de Gregorio sigue resonando, guiando a los fieles más cerca de Dios, de la misma manera que él guió a la Iglesia en tiempos de turbulencia. La creación y la estandarización del canto gregoriano revelan mucho sobre el carácter de Gregorio. No era solo un reformador o un administrador, sino alguien que veía la vida cristiana como una expresión de belleza, verdad y unidad. Para él, la música era un don de Dios que, cuando se utilizaba bien, podía transformar corazones, acercándolos al misterio divino. En su búsqueda por crear una iglesia más unida y fiel, Gregorio dejó un legado que sigue inspirando y guiando la vida espiritual de la iglesia hasta el día de hoy. La lucha contra el orgullo y la vanidad fue una constante en la vida de San Gregorio Magno. Él creía firmemente que estos eran los mayores enemigos de la santidad, tanto para el clero como para los fieles. Desde su juventud, Gregorio comprendió que el poder y la riqueza eran trampas seductoras que fácilmente corrompían el corazón humano, alejándolo de Dios. A lo largo de su vida, libró batallas internas y externas para mantener la humildad y purificar a la iglesia de esos males. El liderazgo espiritual y la santidad, en su visión, no podían coexistir con la vanidad. Cuando Gregorio fue nombrado papa, sabía que estaba asumiendo uno de los roles más poderosos del mundo cristiano. Aún así, el cargo nunca lo sedujo. Su visión del poder era completamente opuesta a la de la mayoría de los líderes de su época. Consideraba el papado no como una coronación, sino como un peso,
una carga que exigía una entrega aún mayor de sí mismo. El poder, para Gregorio, era una responsabilidad, y cuanto más poder alguien tuviera, mayor era su obligación de servir a los demás con humildad. La vanidad y la búsqueda de honores eran problemas que afligían al clero durante el papado de Gregorio. Muchos obispos y sacerdotes utilizaban sus posiciones para ganar estatus y poder, transformando el servicio pastoral en una oportunidad de enriquecimiento personal. Para Gregorio, esto era inaceptable. Sabía que la Iglesia necesitaba ser un ejemplo de pureza y humildad, y comenzó una campaña rigurosa para reformar al clero. Su primera medida fue garantizar que los líderes de la Iglesia fueran modelos de virtud y servicio. Gregorio envió cartas a diversos obispos, exhortándolos a abandonar cualquier rasgo de orgullo y vanidad. Exigía que el clero viviera de acuerdo con el Evangelio, renunciando a los excesos de poder y riqueza. En una de sus cartas más famosas, advirtió: «El pastor debe ser un siervo, no un señor. Aquel que busca honores no es digno de gobernar el rebaño de Cristo». Sin embargo, Gregorio no era solo severo. Entendía que la lucha contra la vanidad no podía librarse solo con correcciones y castigos. Creía que era necesario cultivar la humildad y la devoción en el corazón de los pastores de la Iglesia. Así, además de las advertencias, Gregorio ofrecía orientaciones espirituales y prácticas para ayudar al clero a vivir una vida más simple y dedicada al servicio. Creía que el ejemplo venía de arriba y, por lo tanto, él mismo vivía de manera austera, demostrando que el verdadero liderazgo provenía de la humildad. Gregorio nunca pidió a los demás lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Desde su consagración como papa, vivió de forma simple, rechazando el lujo y las pompas que acompañaban al cargo. A diferencia de muchos papas antes que él, Gregorio no se rodeaba de riquezas o grandes banquetes. En cambio, dedicaba sus recursos al alivio de la pobreza y a la construcción de monasterios y hospitales. Vivía en el palacio papal, pero su estilo de vida era más parecido al de un monje. Gregorio mantenía una disciplina de oración y ayuno rigurosa, incluso en medio de las presiones del papado. Su tiempo libre estaba dedicado a la meditación y a la escritura, y siempre buscaba evitar cualquier forma de destaque o adulación. Para él, la verdadera grandeza no estaba en el poder terrenal, sino en el servicio al prójimo y en la humildad ante Dios. La humildad de Gregorio era tan evidente que muchos de sus contemporáneos se impresionaban con su manera de liderar la Iglesia. Aunque ocupaba el cargo más alto del cristianismo occidental, Gregorio nunca se consideraba superior a los demás. Creía que, ante Dios, todos eran iguales, y que su papel como papa era el de ser el siervo de los siervos de Dios. Este título, que él mismo adoptó, se convirtió en una marca registrada de su liderazgo y un ejemplo para los papas que lo sucederían. El llamado al papado fue uno de los mayores desafíos de la vida de Gregorio. Siempre sintió que el poder, en cualquier forma, era una responsabilidad peligrosa que requería una vigilancia constante para no dejarse corromper. Cuando el pueblo y el clero de Roma lo eligieron para ser papa, Gregorio intentó huir. No quería la carga del papado, ya que temía que la vanidad y el orgullo pudieran infiltrarse en su corazón. Durante un tiempo, Gregorio resistió la nominación. Incluso llegó a intentar escapar de Roma y esconderse, pero fue encontrado y traído de vuelta. Era un reflejo de su lucha interior, el profundo deseo de servir a Dios en humildad, pero también el miedo de que el poder pudiera desviarlo de ese camino. Aceptaba el papado no como un honor, sino como una cruz que debía llevar. En su consagración, lloró, consciente de las dificultades que vendrían y de la abrumadora responsabilidad que ahora llevaba. Esta resistencia inicial al papado reveló el profundo carácter de Gregorio. No buscaba el poder, pero tampoco lo rechazaba cuando sentía que era la voluntad de Dios. Aceptó su misión, incluso temiendo sus trampas, y se comprometió a vivir el papado como un siervo fiel, siempre vigilante contra los peligros del orgullo. Una de las armas espirituales que Gregorio utilizaba para combatir el orgullo era el ayuno. Creía que la disciplina del cuerpo ayudaba a mantener el alma en humildad. El ayuno era una práctica central en su vida, no solo como una tradición de la Iglesia, sino como una forma de recordarse constantemente que la verdadera riqueza estaba en Dios, y no en las cosas terrenales. Además del ayuno, Gregorio también practicaba la penitencia. Creía que el arrepentimiento continuo era necesario para mantener el alma vigilante contra el orgullo. Aunque era papa, nunca se consideraba inmune al pecado. Se consideraba un pecador, necesitado de la gracia de Dios, y con frecuencia realizaba penitencias por sus fallas y las del clero. Esta actitud penitente no era una demostración de falsa humildad, sino una expresión genuina de su lucha interior. Gregorio sabía que,
Cuanto más alto alguien subía en la jerarquía eclesiástica, mayor era el riesgo de caer en las tentaciones del orgullo. Por eso, mantenía su vida de oración y penitencia como un escudo espiritual, protegiéndose de las tentaciones que lo rodeaban. Gregorio no veía la lucha contra la vanidad como algo restringido a la Iglesia. Creía que toda la sociedad necesitaba ser purificada de ese mal. Durante su papado, también se dirigió a los gobernantes seculares, exhortándolos a vivir con humildad y a servir a sus pueblos con justicia. Gregorio veía con preocupación cómo muchos reyes e emperadores buscaban honores y glorias terrenales, olvidándose de su responsabilidad moral ante Dios. En sus cartas a los líderes políticos, a menudo les recordaba que el poder no era un fin en sí mismo, sino un medio para servir al bien común. Gregorio veía el orgullo como la raíz de muchos conflictos e injusticias sociales. Creía que, si los gobernantes aprendieran a poner el bien del pueblo por encima de sus propios intereses, muchas de las crisis políticas y guerras de su época podrían ser evitadas. A lo largo de su vida, Gregorio siempre buscó el ejemplo de Cristo como su guía. Para él, Cristo era el modelo perfecto de humildad y servicio. La vanidad y el orgullo, que habían corrompido tantas almas, no tenían lugar en la vida de un verdadero cristiano. Gregorio veía en la cruz de Cristo la respuesta a las tentaciones del poder, un rey que eligió el camino del sacrificio y la humillación para salvar al mundo. Fue esta visión de Cristo la que moldeó toda su liderazgo. Sabía que, como Papa, estaba llamado a ser un reflejo de Cristo para el mundo. Cada decisión que tomaba, cada reforma que implementaba, estaba guiada por esta verdad: el verdadero líder es aquel que sirve, y el verdadero poder está en la renuncia de sí mismo. Esta batalla contra la vanidad y el orgullo definió la vida de San Gregorio Magno. Vivió y lideró con la firme convicción de que la humildad era la clave para la santidad. En una época marcada por la búsqueda incesante de poder y estatus, Gregorio brilló como un ejemplo de que la verdadera grandeza está en servir a los demás y en mantenerse pequeño ante Dios. San Gregorio Magno no fue solo un papa reformador y un pastor incansable. También se destacó como uno de los grandes teólogos y escritores espirituales de la historia de la Iglesia. Sus escritos, cargados de una espiritualidad profunda y una sabiduría práctica, continúan influyendo en la Iglesia hasta hoy. A través de sus obras, Gregorio no solo guiaba a sus contemporáneos, sino que también ofrecía una visión atemporal de cómo la fe cristiana podría vivirse en medio de los desafíos del mundo. Roma estaba en una era de crisis cuando Gregorio comenzó a escribir sus obras más significativas. La ciudad aún sufría los efectos devastadores de la peste, el hambre y las invasiones bárbaras, y la moral del pueblo estaba afectada. Gregorio, como líder espiritual, no podía contentarse solo con reformas prácticas. Sabía que el alma de Roma necesitaba un alimento más profundo, la sabiduría divina. Ante este sombrío panorama, Gregorio se volvió hacia la Escritura, como forma de compartir sus reflexiones y orientaciones con el clero y el pueblo. No escribía con el objetivo de impresionar con retórica o erudición, sino con la clara intención de tocar los corazones. Sus palabras eran profundamente pastorales, una extensión de su preocupación por el bienestar espiritual de su rebaño. En sus cartas y sermones, Gregorio a menudo abordaba temas de gran relevancia para el pueblo: la lucha contra el pecado, el papel de la humildad, el poder de la oración y la necesidad de mantenerse firme en la fe en tiempos de sufrimiento. Su habilidad para combinar una teología profunda con ejemplos prácticos de la vida cotidiana hizo que sus palabras resonaran tanto entre los clérigos como entre los laicos. Entre los escritos más conocidos de Gregorio está el Libro de los Diálogos, una obra que se destaca tanto por su profundidad espiritual como por su narrativa envolvente. El texto, dividido en 4 libros, fue escrito en un momento de gran crisis, cuando el pueblo buscaba señales de esperanza en medio del caos. En él, Gregorio presenta una serie de historias sobre santos y milagros, mostrando cómo Dios actuaba de forma sobrenatural en medio de las circunstancias más difíciles. El Libro de los Diálogos no es solo una colección de relatos milagrosos, es una verdadera ventana al sobrenatural. Gregorio creía que los milagros narrados en su obra no eran meramente fenómenos extraordinarios, sino señales del cuidado constante de Dios por la humanidad. Deseaba que los fieles vieran en los milagros una confirmación de que, incluso en tiempos de dolor e incertidumbre, Dios nunca los abandonaba. Al escribir sobre las vidas de los santos y los eventos milagrosos, Gregorio también buscaba inspirar a una nueva generación de cristianos. Sabía que, en medio de las tribulaciones, era fácil perder la fe o caer en la desesperación. Al destacar las virtudes y los logros espirituales de los santos, ofrecía al pueblo ejemplos concretos de cómo vivir la fe de manera heroica, incluso en circunstancias adversas.
El impacto del libro de los diálogos fue tan profundo que muchas de las historias que registró sobre santos italianos, incluida la vida de San Benito, fundador de la orden benedictina, moldearon la devoción popular y la espiritualidad monástica durante siglos. Su habilidad para transformar vidas santas en ejemplos inspiradores de humildad, perseverancia y confianza en Dios hizo de esta obra una lectura esencial para los cristianos medievales y continúa siendo ampliamente leída hasta el día de hoy. Otro de los grandes legados de San Gregorio fue su Regla Pastoral, una obra que ofrecía una guía detallada para los líderes de la Iglesia. Escrito poco después de su ascenso al papado, este tratado fue una respuesta directa a las necesidades urgentes de la Iglesia y a la creciente necesidad de reforma en el clero. En él, Gregorio describe el papel del obispo como pastor, y más importante, como servidor de su comunidad. Para Gregorio, el papel del clero no era un título de honor, sino una vocación de servicio. Creía que los líderes espirituales debían ser, sobre todo, ejemplos de humildad, caridad y devoción. La Regla Pastoral trae una serie de orientaciones prácticas para que los obispos y sacerdotes pudieran guiar a sus comunidades con sabiduría y compasión. La obra también revela mucho del carácter de Gregorio como pastor. Habla directamente sobre las tentaciones que el poder puede traer y alerta a los clérigos para que no se dejen corromper por la vanidad. Les exhorta a vivir una vida de simplicidad y oración, recordando que el verdadero líder espiritual es aquel que sirve y no aquel que busca ser servido. La Regla Pastoral se difundió rápidamente por toda la cristiandad y se convirtió en un manual esencial para obispos y sacerdotes en toda Europa. Su influencia fue tan grande que, durante siglos, era costumbre entregar una copia de este texto a los nuevos obispos en el momento de su consagración. Para Gregorio, la misión de liderar la Iglesia era, ante todo, un llamado a la santidad, y deseaba que este mensaje fuera transmitido a cada pastor bajo su responsabilidad. Además de sus obras escritas más conocidas, Gregorio también dejó un vasto legado de homilías y sermones. Su habilidad para comunicar las profundas verdades de la fe de manera clara y accesible hizo que sus predicaciones fueran ampliamente apreciadas. Gregorio tenía el don de hablar al corazón de las personas, abordando cuestiones prácticas de fe, moral y vida cotidiana, al mismo tiempo que ofrecía una teología robusta y profunda. Muchas de sus homilías se basaron en los evangelios y en los libros del Antiguo Testamento, y a menudo utilizaba ejemplos tomados de la vida diaria para ilustrar las verdades espirituales. Su enfoque pastoral era siempre el de un padre amoroso, preocupado por el bienestar de sus hijos espirituales. Sabía que las homilías no eran solo un momento de enseñanza teológica, sino una oportunidad para guiar las almas, especialmente en tiempos de tribulación. Las homilías de Gregorio también revelan su compasión por los más débiles y vulnerables. Siempre reservaba un lugar especial para hablar de los pobres, los enfermos y los marginados, recordando al pueblo que Cristo estaba presente en cada uno de esos hermanos. Para Gregorio, el servicio a los necesitados era una extensión directa de la fe, y no se cansaba de alentar al pueblo a vivir una vida de caridad y misericordia. Aunque Gregorio era un hombre de acción, sus obras también revelan una profunda vida interior y una espiritualidad contemplativa. Para él, la oración era el corazón de la vida cristiana, y su propia vida de oración era un testimonio de su amor por Dios. Incluso en medio de las presiones del papado, nunca descuidó su vida espiritual. Gregorio creía que la verdadera transformación del mundo comenzaba con la transformación interior de cada alma. Escribía extensamente sobre la importancia de la contemplación y de la unión con Dios, alentando a los cristianos a buscar una vida de santidad en medio de las dificultades y sufrimientos. Para él, la oración era la clave para mantener la fe viva, especialmente en tiempos de crisis. Su enfoque en la contemplación y en la vida interior no significaba, sin embargo, que descuidara la acción. Por el contrario, Gregorio creía que la vida contemplativa y la vida activa eran complementarias. Él a menudo citaba el ejemplo de María y Marta, las dos hermanas del Evangelio, explicando que ambas formas de servicio a Dios, la oración y la acción, eran necesarias para una vida cristiana plena. La espiritualidad de Gregorio era, en última instancia, una espiritualidad de humildad. Él nunca se veía a sí mismo como un gran líder o teólogo, sino como un simple siervo de Dios. Su vida y sus escritos reflejan un alma que, a pesar de sus grandes responsabilidades, nunca dejó de buscar la simplicidad y la pureza de corazón. La profundidad y el impacto de los escritos de San Gregorio Magno son difíciles de medir. Él dejó un legado que trascendió su propio tiempo e influenció profundamente a la Iglesia durante siglos. Sus obras, escritas en un contexto de crisis y turbulencia, continúan ofreciendo sabiduría y orientación para la Iglesia moderna. Ya sea a través de sus homilías, cartas, diálogos o tratados pastorales,
Gregorio se destacó como un verdadero pastor de almas, siempre preocupado por el bienestar espiritual de su pueblo y la santidad de la Iglesia. Sus escritos permanecen hasta hoy como un testimonio de su fe inquebrantable, su sabiduría pastoral y su profundo amor por Dios y por la Iglesia. En los últimos años de su vida, San Gregorio Magno enfrentó una carga creciente, tanto física como espiritual. La salud que ya había comenzado a deteriorarse durante sus primeros años de papado continuaba declinando, afectándolo profundamente en medio de las crecientes responsabilidades de liderar la Iglesia en tiempos de crisis. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su alma permanecía resiliente. Gregorio sabía que el fin de su vida terrenal se acercaba, pero, lejos de ser un motivo de desánimo, esto solo intensificaba su devoción y entrega. Roma continuaba enfrentando grandes desafíos. La ciudad aún sufría con el hambre, la peste y la constante amenaza de los lombardos, que, de vez en cuando, atacaban las fronteras de la ciudad. Gregorio, incluso en su estado debilitado, no abandonaba al pueblo. Tenía conciencia de que era un pastor y que su misión era estar presente con su rebaño hasta el último suspiro. Así, incluso con dolores intensos e incapacidad para moverse con facilidad, insistía en continuar ejerciendo sus funciones papales, despachando cartas, realizando audiencias y tomando decisiones que protegían tanto a la Iglesia como a la población de Roma. Una de las luchas más marcantes de Gregorio en sus últimos años fue el sufrimiento físico constante. Sufría de artritis severa, lo que limitaba sus movimientos y lo forzaba a estar largos periodos postrado en la cama. Sin embargo, nunca se quejaba de su condición. Por el contrario, Gregorio veía el sufrimiento físico como una oportunidad para unirse más íntimamente a la cruz de Cristo. Para él, el dolor que enfrentaba era una forma de purificación, una participación en el sufrimiento redentor del Señor. Aquellos que convivían con Gregorio quedaban impresionados con su paciencia y serenidad. Incluso en medio de crisis de dolor, continuaba escribiendo sus cartas pastorales, aconsejando obispos y sacerdotes en varias partes del mundo cristiano. Siempre insistía en que el sufrimiento, aunque difícil, tenía un valor espiritual profundo cuando se ofrecía a Dios. Y fue con esa mentalidad que transformó sus últimos años de vida en un verdadero testimonio de fe y resignación. Sus dolores físicos eran intensos, pero el sufrimiento emocional también era un peso significativo. Veía la fragilidad de Roma, los conflictos entre los reinos cristianos y la corrupción que aún persistía en partes del clero, y eso lo afligía profundamente. Gregorio deseaba una iglesia pura, santa y dedicada al Evangelio, pero sabía que ese ideal a menudo estaba manchado por la debilidad humana. Aún así, nunca perdió la esperanza. Para él, la santidad era un camino de lucha constante, y estaba dispuesto a continuar esa lucha hasta el fin. En los últimos años de su papado, Gregorio también enfrentó grandes desafíos relacionados con la unidad de la Iglesia. Las divisiones entre Oriente y Occidente se hicieron más evidentes, y había tensiones crecientes entre Roma y Constantinopla. El patriarca de Constantinopla, Juan, conocido como el Ayunador, asumió el título de patriarca ecuménico, un gesto que Gregorio vio como una amenaza a la unidad y a la igualdad de los patriarcas. Para Gregorio, el título de patriarca ecuménico era una afirmación de poder excesiva que ponía en riesgo la comunión fraterna entre las iglesias. Creía que ningún obispo, ni siquiera el Papa, debería considerarse superior a los demás. En una de sus cartas, escribió con firmeza que el verdadero líder de la Iglesia es aquel que sirve, no aquel que busca ser exaltado. Esta defensa de la humildad y del servicio era un reflejo de su propia vida y liderazgo. Gregorio manejó esta crisis diplomática con habilidad y sabiduría, enviando cartas no solo a Juan, sino también al emperador bizantino, tratando de resolver la cuestión de forma pacífica. Incluso en medio de la enfermedad, mantuvo su postura de pastor universal, preocupado por la unidad de la Iglesia y por el bienestar espiritual de todos los cristianos, tanto en Oriente como en Occidente. Además de los conflictos dentro de la Iglesia, Gregorio también se vio involucrado en las disputas políticas que asolaban Italia. Los lombardos, que durante mucho tiempo habían sido una amenaza constante, continuaban avanzando sobre las tierras del Imperio bizantino en Occidente, y la situación se estaba volviendo cada vez más insostenible. El exarca de Rávena, representante del emperador en Constantinopla, a menudo no tenía recursos o interés en defender adecuadamente a Roma. Esto dejó a Gregorio en una posición difícil, donde tuvo que actuar no solo como líder espiritual, sino también como un diplomático y mediador político. A pesar de su debilitamiento, Gregorio dedicó gran parte de sus últimos años a negociar con los lombardos. Creía que la paz era posible, y por eso mantuvo correspondencia constante con Agilulfo, el rey de los lombardos, y con Teodolinda, la reina, que era católica.
Gregorio vio en Teodolinda una aliada crucial para traer la paz a la región. Su diplomacia se basaba en una profunda confianza en la fuerza del diálogo y la fe, y, con el tiempo, sus negociaciones dieron frutos, llevando a un periodo de tregua entre Roma y los lombardos. La búsqueda de la paz, sin embargo, no era solo una cuestión política para Gregorio. Él veía la paz como un reflejo del reino de Dios en la tierra. Para él, cada esfuerzo por evitar la guerra y traer la reconciliación era un acto de fe, un intento de vivir el Evangelio de manera concreta. Sabía que la guerra traía destrucción y sufrimiento, especialmente para los pobres, y hizo todo lo que estaba a su alcance para evitarla. En los últimos meses de su vida, Gregorio comenzó a prepararse espiritualmente para el momento de su partida. Sabía que su tiempo en la tierra se estaba agotando, pero no veía la muerte con miedo ni angustia. Para él, la muerte era el momento en que finalmente encontraría a aquel a quien había servido durante toda su vida. Aunque su cuerpo estaba débil, su fe era más fuerte que nunca. Continuó trabajando hasta los últimos días, escribiendo cartas, resolviendo cuestiones y guiando a la iglesia. Pero, en medio de todo esto, también pasaba largas horas en oración, preparando su alma para el encuentro con Dios. Aquellos que estuvieron cerca de él en sus últimos días informaron que Gregorio mantenía una serenidad impresionante, aceptando el dolor y la muerte con una paz interior que solo podía provenir de una confianza absoluta en la providencia divina. El 12 de marzo de 604, Gregorio finalmente descansó. Su funeral fue un evento marcado por luto, pero también por profunda reverencia. El pueblo de Roma sabía que había perdido a un líder extraordinario, un pastor que, a pesar de todas sus luchas y sufrimientos, nunca dejó de amar y servir a su pueblo. Su cuerpo fue sepultado en la Basílica de San Pedro, y de inmediato comenzaron los relatos de milagros asociados a su tumba. Los últimos años de San Gregorio fueron un testimonio vivo de su fe inquebrantable y de su compromiso con la Iglesia. Enfrentó adversidades físicas, políticas y espirituales con un coraje notable, siempre confiando en que, a pesar de sus limitaciones, Dios estaba en control. Incluso cuando su cuerpo estaba debilitado, su alma permanecía firme, guiada por el deseo de cumplir su misión hasta el final. El legado de Gregorio es inmenso. No fue solo un gran papa, fue un verdadero pastor, alguien que puso el bienestar de su pueblo por encima de todo. Su vida de humildad, servicio y devoción continúa inspirando a cristianos en todo el mundo, recordándonos que el verdadero liderazgo está en servir, y que, en medio del sufrimiento, podemos encontrar la gracia de Dios. Sus escritos, su reforma litúrgica, su diplomacia y su incansable búsqueda de la justicia y la paz dejaron una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Y, sobre todo, su ejemplo de fe inquebrantable hasta el final muestra que, incluso en medio de las luchas más difíciles, es posible encontrar la paz y la fuerza en Dios. Los últimos momentos de San Gregorio Magno revelan el núcleo de su vida espiritual y su profunda fe inquebrantable, moldeada por una existencia marcada por sacrificios, desafíos y una misión que parecía trascender los límites humanos. A medida que su salud se deterioraba, Gregorio enfrentaba no solo la carga física de la enfermedad, sino también el peso de liderar una iglesia en crisis. Aún así, incluso postrado en la cama y con dolores incesantes, mantuvo una fuerza interior que sorprendía a todos a su alrededor. Roma, en sus últimos años de vida, continuaba en gran turbulencia. La ciudad, alguna vez el centro del mundo cristiano y del imperio, ahora era una sombra de su antiguo esplendor. Hambre, peste e invasiones lombardas marcaron el cotidiano de una población ya agotada por la incertidumbre. El pueblo de Roma, sin embargo, encontraba en Gregorio un símbolo de estabilidad y esperanza. Incluso postrado, continuaba gobernando con firmeza, escribiendo cartas y coordinando acciones de caridad, muchas veces dictando sus palabras a los monjes que lo asistían en su lecho. No había descanso para Gregorio, pues veía cada momento de su vida como una oportunidad para servir a Dios y al pueblo. Una de las últimas acciones significativas de Gregorio como papa fue garantizar que los recursos de la Iglesia continuaran siendo utilizados para aliviar la miseria que afligía a Roma. Con los lombardos aún amenazando las fronteras de la ciudad y con las tierras alrededor de Roma devastadas, Gregorio utilizó los bienes de la Iglesia para sostener a los hambrientos y albergar a los desamparados. Supervisaba personalmente la distribución de granos y otros víveres, asegurándose de que los pobres nunca fueran olvidados, incluso cuando su propia fuerza física lo abandonaba. Esta dedicación al servicio del prójimo hasta el último momento de su vida fue el reflejo más claro de la espiritualidad de Gregorio. Para él, el amor a Cristo no era una idea abstracta, sino algo que se manifestaba concretamente en el cuidado de los más necesitados. Vivía el Evangelio en cada acto de caridad, creyendo firmemente que,
al servir a los pobres, servía al propio Cristo. Incluso en su dolor, nunca permitió que su sufrimiento personal lo alejara de su misión mayor, ser la mano de Dios para el pueblo de Roma. A medida que su salud empeoraba, Gregorio también enfrentaba un sentimiento creciente de aislamiento. Ser papa era, para él, una responsabilidad abrumadora. Tenía plena conciencia de que sus acciones moldearían el futuro de la Iglesia, y ese peso pesaba cada vez más sobre sus hombros. Muchos de sus amigos y consejeros más cercanos habían muerto, y se sentía cada vez más solo, rodeado de crisis que parecían no tener fin. Sin embargo, esta soledad no lo hizo vacilar. Gregorio entendía que el liderazgo en la Iglesia era, a menudo, un viaje solitario. El peso del papado, la responsabilidad de tomar decisiones difíciles y la necesidad de mantenerse firme en medio de tantos desafíos hicieron de Gregorio un hombre profundamente dependiente de la gracia de Dios. Sabía que, a pesar de sus limitaciones humanas, era la providencia divina la que guiaba sus pasos, y se entregaba completamente a la voluntad de Dios. Su correspondencia en los últimos meses de vida revela a un hombre que, aunque consciente de su fragilidad física, estaba más determinado que nunca a cumplir su misión hasta el final. En una de sus últimas cartas a un obispo distante, escribe con una sorprendente honestidad sobre sus dolores y cansancios, pero también sobre su inquebrantable confianza de que Dios estaba a su lado. Para Gregorio, el sufrimiento físico no era un obstáculo, sino una parte esencial de su caminar de fe. La muerte de Gregorio, aunque envuelta en sufrimiento, fue también un momento de profunda comunión con Dios. Relatos de monjes cercanos a él indican que, en los días que precedieron a su muerte, Gregorio tuvo una visión consoladora. Él, que siempre había predicado sobre la gloria del cielo y la alegría de la vida eterna, pareció experimentar un destello de aquello a lo que había dedicado toda su vida a buscar. En la visión, Gregorio habría visto a Cristo, rodeado de santos y ángeles, invitándolo a descansar de sus trabajos. Ese momento de éxtasis espiritual no fue una sorpresa para quienes lo conocían bien. Gregorio siempre había vivido en una profunda comunión con Dios, y su vida de oración y sacrificio había moldeado en él un alma lista para el encuentro definitivo con el Señor. Incluso en medio del dolor físico, su paz interior era palpable. Sabía que su tiempo había llegado y aceptó la muerte con la misma serenidad y fe con que había aceptado el papado. Su fallecimiento trajo un profundo luto a Roma, una ciudad que, aunque devastada por guerras y enfermedades, encontró en Gregorio un faro de esperanza. Las multitudes que se reunieron para el funeral sabían que habían perdido más que un líder, habían perdido a un pastor, un padre espiritual que, incluso en medio de tantas adversidades, nunca los abandonó. El funeral de Gregorio estuvo marcado por una atmósfera de reverencia y añoranza. Su cuerpo, vestido con los ornamentos papales, fue llevado por las calles de Roma hasta la Basílica de San Pedro, donde fue sepultado. El pueblo, muchos de los cuales él había alimentado y cuidado personalmente, acompañaba el cortejo en silencio, conscientes de que la Iglesia había perdido a uno de sus mayores pastores. La muerte de San Gregorio Magno marcó el final de una era en la historia de la Iglesia, pero su legado continuó inspirando generaciones. No fue solo un reformador o un teólogo, fue un hombre que vivió profundamente el Evangelio, transformando cada momento de su vida en un acto de servicio. Gregorio nunca buscó la gloria terrenal, y aun como papa, prefirió la simplicidad y la humildad a la pompa y el lujo. Sus escritos, sus reformas litúrgicas, su diplomacia y su caridad continuaron moldeando la Iglesia durante siglos. Pero, sobre todo, fue su ejemplo de fe y perseverancia en medio del sufrimiento lo que dejó una marca indeleble. Gregorio mostró al mundo que, incluso en medio de las adversidades más difíciles, es posible encontrar la paz y la fuerza en Dios, y que el verdadero poder está en servir a los demás con humildad y amor. San Gregorio Magno sigue siendo uno de los mayores ejemplos de liderazgo cristiano en la historia de la Iglesia. Su vida, marcada por desafíos casi insuperables, fue una lección constante de humildad, servicio y fe inquebrantable. Incluso en los momentos más oscuros, Gregorio mantuvo su mirada fija en Cristo, encontrando en él la fuerza para perseverar. Su testimonio continúa resonando en los corazones de los cristianos alrededor del mundo. Gregorio vivió y murió como un verdadero siervo de Dios, alguien que nunca buscó su propia gloria, sino que, en todo, buscó hacer la voluntad de Dios. Su vida es un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, estamos llamados a confiar en Dios y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, siempre listos para servir a los demás y caminar con humildad.